Presidenta, muchas gracias por acompañarnos. Diputado Malache Chavarría, diputado Quesada, diputado Fierro, diputada Siqueiros, diputado La Torre, diputado Villarreal, diputada Alcalá, diputada González, muchas gracias. Bienvenidos a esta reunión 24ª de la Comisión de Programación y Presupuesto, sobre todo a quien viene hoy a explicarnos por cuarta ocasión este tema de la reestructuración de la deuda. Esperemos que ya con esta reunión queden aclaradas todas las dudas de todas las fracciones políticas que integramos el Congreso del Estado para poder estar citando a una reunión extraordinaria en la segunda o tercera semana de agosto para poder estar aprobando esta reestructuración y poder dejar de pagar esos 700,000 pesos más cada día aproximadamente por las tasas de interés tan altas que tenemos. Vamos a proceder con la reunión. Por ser una reunión de comisión, marco un poquitito el protocolo, les pido una disculpa en ese sentido, pero hay que llevarla de esa manera. Buenos días, siendo las 10:13 horas del 26 de julio del 2017, damos inicio a la 24ª reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Agradezco a todos su presencia. Secretario de Hacienda, ingeniero Arturo Fuentes Vélez, compañeros diputados, invitados e integrantes de esta comisión, medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Continuando con el desarrollo de la reunión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado Miguel Vallejo sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Presente. Su servidor, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Se informa a la Presidencia que de 5 diputados que integran esta comisión se encuentran 3 presentes. Gracias, diputado. Asistiendo el quórum legal, se da formal inicio a la reunión del día 26 de julio del año 2017, instalados en el Salón de Legisladores del piso 18 de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en él se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración el siguiente orden del día, punto número 2, que es el pase a lista de asistencia y declaración del quórum en su caso, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión celebrada el día 4 de julio de 2017, seguimiento al proceso de dictamen del asunto de iniciativa con carácter de decreto en la que se solicita se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda para que celebre los actos que se requieren para formalizar el refinanciamiento, la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo, iniciativa-712 de Asuntos Generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado en funciones, secretario, diputado Miguel Vallejo, sirva a poner a su consideración los diputados presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano a la forma acostumbrada. Por instrucción de la Presidencia, se pregunta a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. De por la negativa, se tengan, informa a la Presidencia que se han manifestado 3 votos de los diputados asistentes. Gracias, diputado. Aprobado que si en relación al punto número 3 del orden del día, lectura de aprobación en su caso el acta de la reunión celebrada el día 4 de julio de 2017. Pregunto a los diputados si cuentan con el acta correspondiente al día 4 de julio del año en curso. ¿Diputado Soto? Sí. ¿Será si tienen alguna observación? ¿Diputado Soto? ¿Tiene alguna observación? No. Gracias. No habiendo ninguna observación, solicito al diputado Vallejo si va a poner a consideración de los diputados presentes el contenido del acta para su aprobación. Por instrucción de la Presidencia, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Se informa a la Presidencia que fue aprobado por unanimidad de los votos de los diputados asistentes. Gracias, diputado secretario. Continuando con el orden del día, el cuarto punto, seguimiento al proceso de dictamen del asunto iniciativa con carácter de decreto en la que se solicita se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Hacienda para que celebre los actos que se requieran para formalizar el refinanciamiento o la reestructuración de la deuda pública directa a su cargo, iniciativa-712. Concede la palabra primero al secretario de Hacienda, el señor Arturo Fuentes Vélez, que nos haga el favor de explicar
el tema de la reestructuración de la deuda. Yo sé que algunos de los compañeros hicieron llegar ya algunas inquietudes. Incluso tengo conocimiento que hay algunas recomendaciones por parte de la OCEP para que en la medida de lo posible nos pueda comentar dentro de la explicación algunos de estos temas, secretario, por favor. Muchas gracias, diputado. Atiendo con mucho gusto la invitación que me han formulado para revisar con ustedes algunas de las dudas que han surgido a raíz de la presentación de esta iniciativa y también de escuchar, si los hubiera, pues los planteamientos alternos a esta opción que nosotros estamos proponiendo. No voy a referirme a todo el contenido de la iniciativa porque creo que eso sí ya ha quedado, ahora sí que como se dice en los debates, suficientemente discutido, pero voy a puntualizar en algunos aspectos que creo que han motivado algunas dudas, algún elemento de incertidumbre respecto del contenido de la iniciativa. Voy a partir del estado actual de los créditos. Esa tabla que estamos viendo en la pantalla son los 10 créditos que se está pretendiendo refinanciar. Ahí está la fecha de firma, el monto original del crédito y el saldo que se tiene. Estos son los 20.404 millones con las distintas tasas, que es la última columna, a la cual se contrataron esos créditos. Y esto es lo que hace el hecho de que la composición del paquete final pueda y seguramente vaya a ser diferente de cómo está integrada esta deuda. Es lo que hace que tengamos que venir al Congreso. Ciertamente el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios establece que cuando se va a mejorar un crédito en su tasa y en su plazo, no es necesaria la autorización del Congreso, puede hacerlo directamente el Ejecutivo. En este caso, y por recomendación de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la facultada para interpretar la ley, es que estamos precisamente solicitando la autorización. ¿Por qué? Porque la sustitución de los créditos seguramente no va a ser uno a uno. Si yo me refiero al primer crédito, del cual tiene un saldo de 1.657 con el banco de BBVA, seguramente la composición final va a ser distinta. Yo voy a tener ese mismo monto, uno menor, uno mayor, con ese o con otros bancos. Y esa particularidad de que no estoy sustituyendo un crédito individualmente, cada uno de los créditos, es lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que era el elemento precisamente para tener que solicitar la autorización del Congreso. El otro punto importante es que no estamos tampoco hablando de un solo crédito. Se ha dicho por ahí, pues no va a haber un banco que ofrezca 20.400 millones, no, seguramente no va a haber un banco que ofrezca 20.400 millones, va a haber una combinación de bancos que ofrezcan montos distintos a tasas distintas que nosotros iremos tomando obviamente en el orden en el que vayan mejorando las condiciones que se tienen. Cuando esto esté finalmente aprobado y publicado en el periódico oficial, se abrirá el proceso formal de concurso. Es como una licitación pública, nosotros tendremos que publicarlo. Ese es el otro tema. Durango publicó apenas la semana pasada por aquello del tiempo, ¿verdad? O sea, este es el tiempo de análisis que se tiene. Sí, cuando me refiero a la UCEF, a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, que ha revisado punto por punto los elementos de la iniciativa y, como decía bien el diputado Valenciano, hay un par de sugerencias que nos vamos a permitir formularle a la Comisión para que, si tiene a bien considerarlas, las incorpore en el dictamen. Entonces, la razón principal por la que requerimos pasar por el Congreso es porque no estamos hablando de una sustitución uno a uno de los créditos, sino de hacer de este paquete, que vale 20.400 millones, un paquete distinto pero contratado en mejores tasas. Les decía que como respuesta a esa publicación que hagamos, como si fuera una licitación pública, los bancos van a contestar con una oferta y se van a ir tomando las ofertas obviamente en el orden en el que mejor estén presentadas. Obviamente no vamos a buscar empeorar las condiciones de los créditos si en algún momento, si no tuviéramos una mejor oferta, lo cual es muy remoto porque, como ya les hemos comentado, hay interés, hay apetito de los bancos por participar de esta posibilidad. El negocio de los bancos es el crédito y los bancos están viendo con buenos ojos esta operación, pero si no lo hubiera,
sino así como dicen en los aviones, en el poco probable caso de que no tuviéramos una mejor oferta, pues no haríamos nada. No tendría ningún sentido reestructurar o refinanciar si no estamos mejorando las condiciones de los créditos. Bien, paso entonces a esta que es la proyección de lo que será el pago del servicio de la deuda en relación a lo que es el servicio actual. Y aquí están los números, porque se había insistido mucho en que querían ver los números año por año. Creo que se aprecia mejor de forma gráfica, lo voy a poner en la siguiente lámina. Ahí está, la gráfica roja es el servicio de la deuda actual. Si no hacemos nada, eso es lo que el gobierno va a pagar de aquí al 2036. Si hacemos lo que nosotros estamos proponiendo, es la línea azul. Si ustedes se fijan, en ningún momento del crédito se pagan más intereses ni se extiende el plazo en relación a lo que tenemos. Ahí está ya pues resuelta una de las dudas que se habían formulado. Entiendo que por la diputada Adriana Terrazas, lamento que no, Adriana Fuentes, perdón, que no esté aquí el día de hoy, ¿verdad? Pero aquí está la respuesta. Esta presentación se le entrega a la comisión para su análisis. Los otros ahorros que están aquí, estos ya los hemos comentado. Vamos a proponerle a los bancos precisamente una disminución en los fondos de reserva que se tienen actualmente. Este es dinero que se tiene que dejar separado. Al día de hoy son 502 millones de pesos. Lo que nosotros estamos estimando vamos a quedar al final es con 425. Quiere decir que ahí hay un ahorro de 77 millones de pesos. Luego tenemos una disminución, me paso al lado derecho, en este concepto que son las garantías de pago oportuno. Las garantías de pago oportuno es una especie de seguro. Adicional a que los bancos tienen la garantía de las participaciones, si uno le agrega a cada uno de los créditos el seguro que se llama la GPO, la garantía de pago oportuno, que es un producto que se adquiere normalmente con manobras, existe una mejor calificación del crédito y por lo tanto una mejor tasa. Actualmente tenemos garantías del 30% de los créditos, la propuesta es bajarla al 15% y eso nos va a ahorrar 60 millones de pesos. Y finalmente el tema de las participaciones, ahorita están comprometidos el 79.7%, nuestra propuesta es bajarlo al 50%, eso va a liberar aproximadamente el 30% de las participaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que está simplemente disponible, ya no tiene que pasar por este mecanismo que existe el día de hoy, que es el famoso fideicomiso de garantía y pago. Bien, me voy ahora a 3 sugerencias de modificaciones en atención a los comentarios, por una parte de la USEF, que es el primero, y por otro lado cuestiones que ahorita les voy a explicar en cada uno de los casos. El artículo 2 del decreto que está aprobado es lo que está en las letras en negro, y entonces se sugiere agregar lo que está en rojo, que lo que está en rojo, sobre todo la parte de abajo, no es nada más que lo que ya dice el artículo 27 del reglamento del registro público único de financiamiento. O sea, eso que estamos poniendo de alguna forma es redundante, pero la sugerencia del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, es que lo hagamos explícito en el decreto, que los montos no pueden rebasar el 2.5% del monto contratado, o si no se incluyen las garantías de pago, del 1.5%. Eso es lo que dice el artículo 27. Si entonces dirán ustedes, bueno, ¿para qué lo ponemos? Es una cuestión que ellos sugieren como, para mi gusto, más de forma que de fondo, porque si no se agrega y uno se va al artículo 27, pues el artículo 27 dice exactamente lo que está ahí puesto en rojo. La siguiente creo que es una que aquellos que sí leyeron la iniciativa y leyeron el dictamen les causó a lo mejor un poco de ruido. Es el segundo párrafo del artículo 4. Dice, durante la vigencia de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores y demás documentos que en su caso se celebren o suscriban para instrumentar, reestructurar y refinanciamiento, podrán modificarse los términos y condiciones pactados originalmente en los mismos, incluyendo sin limitar las tasas, los plazos y las garantías. Estas modificaciones se podrán efectuar sin necesidad de obtener nuevos y nuevas autorizaciones por parte del Congreso del Estado. Obviamente que este párrafo estaba sujeto a la mejoría posterior en los créditos, hablando, nuevamente me refiero al 1 a 1, ¿verdad? Pero entiendo que ha causado cierta controversia. La sugerencia sería eliminarlo, diputado, que no aparezca en el dictamen, que no dé la apariencia de que tenemos ahí la puerta abierta para poder hacer
nuevas contrataciones, modificar lo que se contrate originalmente. Entonces, la propuesta para la comisión es eliminar ese último párrafo del artículo 4. Y la última sugerencia de modificación es un tema nada más de técnica jurídica, porque este último párrafo del artículo 7º ya está contenido precisamente en el segundo, entonces aparecía en el segundo y aparecía en el 7º. Y aquí la recomendación nuevamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es eliminarlo porque ya está contenido en el artículo 2º del decreto. Es exactamente la misma redacción, existe ya en el artículo 2º. Y eso sería todo lo que yo tendría que compartir con ustedes el día de hoy. Por supuesto, atento a sus preguntas, a sus sugerencias, a sus recomendaciones. Muchas Gracias, gracias. secretario. Dos de las principales inquietudes que nos habían comentado en el seno de la comisión, en específico la diputada Adriana Fuentes, uno era precisamente ese párrafo que comentas, el anterior, que se ha decidido eliminar, y el otro era asegurar que la tasa de interés no incrementara después de que esta administración terminara y que el plazo no se pueda incrementar, que es la parte que está aclarada en esta gráfica donde se demuestra que no sucede. Yo te agradezco que lo hayas podido clarificar. Preguntarles a los diputados integrantes de la comisión primero si tienen alguna sugerencia o comentario también para la modificación de dictamen. Diputado Vallejo, diputado Soto. Diputado Vallejo. ¿Sí? Lo había ya externado con anterioridad y traigo una propuesta de redacción. Era referente a la inquietud que había desde nuestra parte, también compartida con algunos compañeros. Estamos en el entendido obviamente que este procedimiento es con la finalidad de lograr una menor tasa de la que tenemos actualmente. Sin embargo, la redacción de la exposición de motivos es la que lo establece, más no el articulado del decreto, y hay una propuesta en donde se pide se incorpore en el decreto, y con su permiso me va a permitir leerlo. En el artículo 14 del decreto proponer la siguiente redacción: para los efectos del presente decreto se entenderá que la mejora de las condiciones estructurales establecidas originalmente en uno o más financiamientos celebrados por el Estado considera una mejora de tasa de interés incluyendo los costos asociados, y que no se incrementa el saldo insoluto ni se amplía el plazo de vencimiento original de los financiamientos, ni el plazo de duración del pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Creo que esto nos puede dar certeza en lo que estamos en la toma de decisión que se habrá de presentar en el Congreso. Sabemos que la misma ley en el artículo 23 lo estipula y que la exposición de motivos lo contiene, pero la propuesta es incorporarlo en el articulado del mismo decreto, en el 14º. Secretario, ¿quieres comentar algo? Simplemente estar de acuerdo, la propia ley lo señala, o sea, si no es una operación que va a mejorar las condiciones del crédito, pues nuevamente no tendría ningún sentido hacerlo, ¿verdad? Nada más hacer la precisión de referirnos al plazo ponderado. Ok. Sería nada más en cuanto al plazo promedio ponderado. Absoluto plazo Ahora sí, abrimos micrófonos a mis demás compañeros, compañeras, diputadas. Diputada Tobar, bienvenida. ¿Alguien quiere participar? Diputados, ahora es cuando para que puedan el secretario aclarar todas las dudas. La intención, le repito, es llegar a un voto consciente por parte de todos, con la única finalidad de que esos 700,000 pesos más diarios que se están pagando puedan dirigirse a inversión productiva para los ciudadanos. ¿Sí? Nada más una pregunta a la misma presidencia, diputado Anciano.
La información respecto a esta reunión fue compartida con todos los diputados en el Congreso, nada más, porque las inquietudes que había en la sesión eran de varios diputados, con los comentarios, pues, y si tienen conocimiento todos los diputados de esta reunión. Sí, se envió correo electrónico a todos los diputados y también se les habló por teléfono aquí en el Congreso para invitarlos a la reunión el día de hoy. Entiendo que algunos tendrán ocupaciones, algunos otros quizás tenían programadas vacaciones y no les fue posible asistir. Sin embargo, se les pidió que quien no pudiera también pudiera hacer llegar vía correo electrónico o por escrito cualquier duda o comentario. Entonces, creo que sí fuimos precisos en ese tema. Diputado Villarreal. Sí, nada más para agradecer al secretario de Hacienda la información. Y como bien lo dice el presidente de la comisión, por parte de la Junta de Coordinación Política se les envió por allí una invitación el día de ayer en la mañana, a raíz de la petición que hiciera el presidente de la comisión a todos los coordinadores para que estuvieran presentes. Tengo entendido también que a todos los diputados por ahí por correo electrónico también se les hizo llegar la invitación. Yo sugeriría, presidente de la comisión, que se hiciera llegar a todos los diputados la información que acaba de presentar aquí el secretario, vía correo electrónico, vía chat o como lo puedan manejar, para que tengan el conocimiento pleno de esto y si existen más dudas, en un momento dado, hacérsela llegar en el término de esta semana al secretario, pues para ya tener un avance significativo en este sentido. Creo que, por lo que veo yo, no hay preguntas, creo que las aclaraciones están dadas suficientemente y lo que respecta a nosotros, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos queda muy claro el beneficio que se tiene con esta reestructuración hacia el Estado. Y agradecerte, secretario, y aclarar esas dudas vía electrónica, vía correo, con todos los diputados que están en contacto con ellos. Entiendo que muchos andan en sus distritos, no están presentes ahorita, pero hacerle llegar la información. Sí. Diputados, diputada, adelante, por favor. Ahí tiene el certificado. Gracias, presidente. Primero agradecer al secretario que esté en una reunión donde estamos la mayoría de los diputados. Hacer un comentario respecto a que el dictamen a mí no me llegó ni siquiera un día antes, como lo fue entregado a la mayoría de los diputados. El dictamen que tengo el día de hoy es uno que yo pude conseguir a través de los diputados a los cuales sí les llegó. Y a mí me parece bastante importante tenerlo, puesto que usted el día de ayer dijo que el tiempo iban a ser 19.2 meses. 19.2. Sí. Y aquí dice 19.5 y he escuchado a veces 19.7. Entonces, no, el plazo promedio ponderado es 19.5 y la ley de disciplina financiera no permite exceder sobre ese plazo. Entonces, por eso necesito el dictamen. Le repito, yo no lo tengo ni siquiera un día antes en la noche, como se le hizo llegar a la mayoría de los diputados, que fue el domingo por la noche. Yo ni siquiera lo tuve en ese momento. Entonces, bueno, agradecer. Lo corregimos. Gracias. Entonces, preguntar sobre algunas propuestas que tengo. Primero y segundo, pues yo no pertenezco ni a la Comisión de Hacienda, que es la que usted dirige el día de hoy, ni a la mesa directiva, que fue en las ocasiones a las que vino el secretario de Hacienda. Por eso agradezco que hoy sea esta reunión abierta a todas y todos los diputados. Y bueno, yo tendría algunas preguntas sobre lo que están planteando aquí, precisamente porque como no somos expertos en el tema, quisiéramos saberlo, ¿no? Todo el dictamen o toda la iniciativa incluso habla sobre la reestructura de la deuda, pero lo que se está pidiendo es la totalidad de la deuda, los 20,000 y más. Se está pidiendo la totalidad de la deuda y se está hablando en todo el cuerpo del dictamen de la reestructura. Entonces yo entendería que si nos están pidiendo la totalidad es para pagar la totalidad. Incluso en el artículo primero
establece que se podrá destinar, en el artículo primero del párrafo tercero, que se podrá destinar para liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos. Entonces yo entendería que si están pidiendo los 20, que se deben los 20 es para pagar los 20, no una parte de los 20. Entonces esa sería la primera duda, porque todo el cuerpo del dictamen lo establece así. En el segundo, habla sobre uno o varios financiamientos a través del crédito público en su modalidad de crédito simple por el monto que se debe para refinanciar la deuda pública directa a través de créditos contratados con diversas instituciones de crédito y en su oportuno. Aquí lo que voy dice operaciones que se requieran la reestructura de pasivos. La reestructura de pasivos un segundo. Para refinanciar la deuda pública directa a cargo o derivada de créditos contratados con diversas instituciones de crédito y que en su oportunidad se destinan a inversiones públicas productivas y las operaciones que se requieran reestructurar pasivos bancarios vigentes a su cargo hasta por el importe que se refleje en los saldos. Prácticamente lo que le comentaba ahorita, que es parte del primero y el artículo primero y segundo. Y el tercero habla sobre que estos créditos pueden contratar con diversas instituciones de crédito y que pueden ser en la oportunidad se destinaron o a financiar inversiones públicas productivas y o reestructurar los pasivos bancarios vigentes y o pagar los gastos y costos relacionados con el refinanciamiento y o reestructurar el refinanciamiento u obligaciones, así como las reservas que deban constituirse en relación a los mismos. Aquí me gustaría que me explicara esta parte. No quisiera entender que todos los créditos o los movimientos financieros que se hicieran llevan un cargo extra o alguna, o sea, esa parte del artículo tercero, quisiera que nos lo pudiera explicar en específico los renglones a partir del tercero. En el cuarto viene que el ejercicio fiscal 2017 o 2018 inclusive podrá modificarse los términos. Aquí la parte que usted eliminó fue la última, de donde podrán modificarse los términos y toda esa parte, que es el último párrafo. Pero dice que el ejercicio fiscal 2017 y 2018, es decir, que si el recurso no se utiliza en el 2017, podrá utilizarse en el 2018, o porque habla de 2 años en esta parte, que es en el artículo 4, pero en el primer párrafo. Bueno, obviamente algo que causa mucho ruido es la palabra fideicomiso que existe en el artículo 6, que también sobre un fideicomiso irrevocable de administración y pago o garantía, donde se dice que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda a que formalice un contrato para constituir un fideicomiso. Esta es la parte que también pues obviamente causa mucho ruido. El séptimo que comenta que ya lo eliminó. Y bueno, el último, donde dice el 13º, que dice que este presente decreto fue otorgado previo análisis de las capacidades de pago del Estado de Chihuahua, donde el destino que dará, prácticamente que se hizo un análisis y el análisis pues quisiéramos tenerlo. A mí no me llegó el dictamen y la iniciativa la pedí por escrito, entonces quisiera pedir también este análisis para ver de qué trata, porque para poder presentar esta iniciativa o esta propuesta se hizo un previo análisis, el cual tampoco tenemos. Gracias. Gracias, diputada. Voy en orden y me regreso a la primera lámina. Esta es la composición de la deuda bancaria del Estado.
no es la totalidad de la deuda. La deuda total del Estado son, números cerrados, 48.000 millones de pesos. La mitad de esos 48, 24, es lo que está comprometido con los ingresos de cuotas de peaje y el impuesto sobre nómina. Hay una parte, más o menos 3.500, que es lo que tiene, lo que está comprometido con un mecanismo que se llama los bonos cupón cero. Es una disposición que se hizo y solamente se va pagando intereses y no el capital. Y un saldo de aproximadamente 500 millones del crédito de corto plazo. Entonces, si nos imaginamos un pastel dividido en 4 rebanadas, la mitad del pastel es la deuda comprometida con ingresos de carreteras y impuestos sobre nómina, una rebanada más pequeña de 3.500, los bonos cupón cero, una todavía más pequeña, que son el crédito de corto plazo de 500, y esta de 20.400, que es a la que nos estamos refiriendo en la iniciativa, que es la deuda bancaria de largo plazo que tiene el Estado. ¿Por qué decimos todo o en parte? Porque si yo abro este proceso y les digo a los bancos, yo tengo 20.400 millones de pesos para refinanciar, que es el término, más que reestructura, la operación es refinanciamiento. La iniciativa dice refinanciamiento y o reestructura, porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Reestructura implica cambiar las condiciones y decir, yo la voy a aventar a más plazo, o te digo que no puedo pagar. En realidad no hay la menor posibilidad de impago por todas las garantías que se tienen en estos créditos. Entonces, si yo no recibo, vamos a decir que yo empiezo a recibir ofertas, y la primera oferta que yo recibo es a TIE más 1, pues entonces voy a agarrar el crédito más caro y voy a cambiar ese crédito por una tasa de TIE más 1. Y la siguiente oferta que recibo es de TIE más 1.25 o 1.10, lo que sea. Y si en algún momento ya no tengo una oferta de los bancos que me permita mejorar las condiciones, pues ese crédito ya no lo voy a tocar. Por ejemplo, el crédito de Santander, que tengo ahí de 977 millones de pesos. Si yo no recibo una oferta mejor de TIE más 0.85, pues no lo toco, ahí está bien. Por eso decimos todo o en parte, porque si yo recibo ofertas que me permitan mejorar las condiciones de todos esos créditos, pues claro que los refinancio todos. Si recibo nada más de 9 o de 8 o de 7, pues hasta ahí le paramos, porque otra vez no estamos buscando más que mejorar las condiciones del Estado. Los gastos a los que se refiere ahí es precisamente la constitución de los fondos de reserva. Esos son los gastos y las comisiones de apertura que hay que pagar. Claro que nuestra propuesta va a ser, no me cobres comisiones de apertura a los bancos. Y todos esos factores que los bancos presentan se integran en el cálculo de la tasa. Cuando se hace la operación, no es solamente el numerito que el banco oferta, o sea, no es el TIE más 1 o el TIE más lo que sea. Ahí tiene que ver también, obviamente, el plazo, tiene que ver también los gastos adicionales que cada banco está ofreciendo. A esos gastos derivados es a los que se refiere por ahí el artículo 2. Y lo del plazo que fuera en el 17 o en el 18, pues es simplemente por la razón de que no nos dieran los tiempos de hacerlo en el 17. Nosotros confiamos en que si el decreto sale autorizado, como ha mencionado el diputado Valenciano, durante el mes de agosto, nosotros iniciemos el proceso formal, que más o menos nos va a tomar unas 10 semanas, en lo que se hace la presentación a los bancos, se les da un tiempo suficiente para presentar sus dudas, se les resuelven las dudas, se va a abrir un sitio en internet en donde precisamente los bancos tengan respuesta no solo a las dudas que cada uno presenta, sino a las dudas de los demás, con la intención de que todo el mundo tenga acceso a toda la información al mismo tiempo. Y luego se recibe, así como si fuera una subasta, se reciben las ofertas de los bancos. Nada más que en las subastas decimos quién da más, pues aquí vamos a decir quién da menos. ¿Quién le ofrece al Estado una tasa menor para ir sacando estos créditos en función de las ofertas que vayamos teniendo de cada uno de los bancos? El fideicomiso, al que se refiere el artículo 6, ese ya existe. O sea, estos créditos están en un fideicomiso que se llama, así igual, Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago Garantía. Esa reestructura se hizo en el 13 y es un mecanismo que nosotros seguramente no vamos a utilizar porque nuestra idea es irnos por otra figura que se llama un crédito sindicado. Este fideicomiso que existe, se le llama también el fideicomiso maestro,
lo que hace es que ahí caen, por así decirlo, las participaciones. Cuando la Tesorería de la Federación le va a enviar al Estado las participaciones, el porcentaje que está ya comprometido para estos créditos, que veíamos en la presentación, es cercano al 80%, no se le manda al Estado, se le manda al fideicomiso. Y ese fideicomiso les paga a los bancos, y después de pagarle a los bancos, se lo envía a la Tesorería de Hacienda. Es un mecanismo de pago que a los bancos les da certeza, les dio en su momento cuando hicieron esta reestructura, de que el Estado nunca iba a dejar de pagarles, porque las participaciones caen primero al fideicomiso y después de que el fideicomiso les paga a los bancos, entonces los llegan a nosotros. El que estén reservadas las participaciones es nada más porque cada banco en su momento, si ustedes se fijan ahí, cada crédito está contratado en un periodo distinto, cada banco en su momento fue exigiendo distinto porcentaje de participaciones. A la hora que uno lo suma todos, resulta que el 80% de las participaciones está comprometido, por así decirlo, para pagar los créditos. ¿Qué es la realidad? De que una vez que se pagan los créditos, pues obviamente lo que resta le llega al Estado, se dispersa en el gasto como está presupuestado, ¿verdad? Entonces, está puesto aquí por si hubiera en algún momento la conveniencia de utilizar el mismo mecanismo que ya existe para que siga funcionando así el refinanciamiento. Digo, hasta el día de hoy no es nuestra intención, porque nuestra intención es un vehículo distinto que va a funcionar más o menos igual. Va a caer el porcentaje de participaciones que esté reservado como garantía, va a caer el crédito sindicado, se le paga a los bancos y luego se le entrega al Estado la diferencia. Entonces, no es nada nuevo, es algo que es el mismo mecanismo que ya existe y está puesto ahí como una posibilidad de poderlo utilizar. Y lo del análisis de la capacidad de pago, pues el resumen es este que vimos aquí, que el Estado tiene obviamente, si tenía capacidad para servir esa deuda cuando se contrataron los créditos, pues evidentemente tiene capacidad de hacerlo a una tasa menor y prácticamente al mismo plazo, ¿verdad? Pero con gusto le hacemos llegar el detalle de la información. ¿Alguien más? Diputado Quesada. Gracias, diputado Valenciano. Bienvenido, secretario. Gracias. Bueno, mis dudas eran en el aspecto, la principal, en el párrafo eliminado del artículo 4, que me parece que es benéfico, porque sí daba pie a pensar que el Estado podía negociar en cualquier momento del convenio plazos, tasas y garantías. Entonces, por ese lado me parece bien. La recomendación que menciona usted de la OCEP pues no es otra cosa más que si no se cumple con lo que marca el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera, no se puede hacer una reestructura. Forzosamente tiene que pasar por el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque no se cumple con alguna de las tres condicionantes, que es mejorar la tasa de interés incluyendo los costes asociados, que no se incremente el saldo disoluto y que no se amplíen los plazos de vencimiento original. En alguno de estos tres puntos no se cumple y es por eso que tiene que pasar por el Congreso del Estado. El refinanciamiento no es, entonces, es deuda que tiene que pasar por el Congreso del Estado, sino el gobierno, el Ejecutivo lo haría como marca el mismo artículo 23, cumpliendo estos tres preceptos. Y en otro tema, no se mencionan en el cuerpo del decreto los 700,000 pesos que tiene bien a mencionar el diputado Valenciano, a dónde van a ir y cuánto se tiene proyectado para este 2017 y los próximos años. Y también cómo se garantiza pues que las tasas, yo entiendo perfectamente que no se va a contratar una tasa mayor a las que ya se tienen, pero en qué momento se puede modificar, y tengo entendido también que estas tasas que se nos presentan ahora no son las mismas que se contrataron en un inicio. Entonces, ¿cómo se garantiza que estas tasas no vayan a subir después de 4 o 5 años? Eso es todo. Cuando se, pues empiezo al revés de sus preguntas. Cuando se firman los contratos de créditos, pues se establecen las tasas, y las tasas son, en el caso de lo que está firmado, son las de la columna de la derecha, ¿verdad? Cuando se firmó en el 2009 el primer contrato, pues ahí se establece el plazo, la fecha de vencimiento y se establece la tasa de interés, y la tasa de interés en todos estos casos es una tasa variable, es la tasa TIE más una sobretasa. Entonces la TIE se va a mover en función de lo que determina Banco de México y la sobretasa es fija. Entonces eso permanece durante toda la vida del crédito. Y efectivamente el candado está en la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal
en lo que es precisamente el registro de los créditos como deuda pública. Si un estado o un municipio contrata un crédito sin sujetarse a la formalidad de lo que ahora marca la ley de disciplina financiera, que ojalá hubiera estado vigente antes para no haber llegado a algunas de las cosas que tenemos, pues simplemente la Secretaría de Hacienda le niega el registro. Y si la Secretaría de Hacienda le niega el registro, pues el banco no le presta. O sea, el registro de la deuda es previo a la disposición del crédito. Entonces, si la Secretaría de Hacienda decide que algunas de las condiciones que están establecidas en la ley o en el propio decreto no se cumplieron, simplemente no hay registro, y si no hay registro no hay crédito. Yo no para hacer mención que a la compañía de diputada Adriana Fuentes le llegó la información de la presencia del secretario ante la comisión apenas el lunes en la noche. No le dio tiempo de tratar. Yo reiterar mi disposición de reunirme en lo individual o en grupo, como ustedes determinen. Yo estoy a sus órdenes y si una vez que ustedes, si después de esta reunión todavía hay más dudas, más particularizaciones que quisiéramos hacer, en el momento en que ustedes me inviten, cualquiera de ustedes en individual, de acuerdo a sus grupos parlamentarios, por comisiones, yo estoy enteramente a sus órdenes. Sí, un dato que se me pasó al respecto de esta deuda. Usted en alguna reunión comentó que se había hecho una proyección sin costo por parte de BBVA Bancomer. También si no la pudiera hacer llegar, no soy parte ni de la comisión ni de la mesa directiva, pero sí me interesaría tener ese estudio que se le hizo llegar a la Secretaría de Hacienda por parte de este banco para ver la proyección que ellos tienen respecto al crédito. Adelante. Sí, precisamente hablaba también de esa proyección que hizo el banco, tampoco es la que no tenemos, la que nos gustaría que nos hiciera llegar. Y en lo del artículo 6 que habla sobre formalizar el constituir un nuevo fideicomiso, no habla sobre utilizar el que ya existe. Aquí dice precisamente así, que constituirá un nuevo fideicomiso, por eso es la parte que a mí me llamaba la atención. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda a que formalice un contrato para constituir un fideicomiso, es decir, pues uno nuevo. Y si no lo vamos a utilizar, entonces ¿para qué lo tenemos? En la parte en la que eliminamos lo del 30% y lo de que lo podemos modificar las tasas y los plazos, pues si no lo vamos a utilizar lo eliminamos, y eso creo que es muy positivo. Si esta parte no la vamos a utilizar o pretendemos no utilizarlo, ¿por qué no también lo eliminamos? Esa sería una observación. Y si habrá gastos como gastos operativos de aperturas de cuentas, etcétera, pues que pudiéramos ver cuál es la variación de estos, porque pues sí es una cantidad importante respecto a lo que se está manejando, ¿no? Ahora yo entiendo que si las TIEs son las que pueden modificar, si pueden variar, porque es algo que no controlamos nosotros, una proyección a futuro que pudiéramos saber si realmente vamos a tener una ganancia verdadera o va a ser la mínima, que ni siquiera vamos a llegar al ahorro de los 700 de los que habla el diputado Valenciano. Y otra cosa, con respecto a lo que se va a tener en ahorro, hacia dónde se va a ir, porque se habla de que es hacia obra pública, pero bueno, nosotros somos diputados y diputadas y nos dedicamos a etiquetar presupuesto, y quisiera que en este sentido pudiéramos ver, pudiera ser igual, ¿no? Sobre todo con este recurso, porque estamos hablando que el presupuesto del Estado por año es más de 54,000 millones y estamos pidiendo 24,000 en esta ocasión. No estamos pidiendo, o sea, estamos sustituyendo la deuda que ya se tiene de 20,404 por una deuda contratada en mejores condiciones. O sea, no es que de repente yo vaya a tener 20,000 millones en la tesorería del Estado. O sea, no, vamos a cambiar las condiciones de esos créditos que son caros. Chihuahua es el Estado con la sexta tasa de interés más cara en el país en su contratación de créditos. Lo vamos a cambiar por créditos contratados en mejores condiciones. El ahorro es una proyección, no lo vamos a saber hasta que no hayamos recibido las ofertas de los bancos y sepamos si en realidad nuestra estimación se cumplió en función de lo que nosotros proyectamos. Otra vez, si no hubiera mejor en las condiciones no lo haríamos. Entonces,
Es muy difícil ahorita etiquetar recursos porque no tenemos el monto final de la reducción que no han llegado las ofertas de los bancos. Hasta que concluya el proceso y nosotros logremos cerrar la negociación con cada uno de los bancos y saber exactamente cuál fue la cifra final, es que vamos a poder entonces tener la cifra final de la obra. Ahorita lo que tenemos es una estimación basada en lo que ya les hemos comentado, en función de las proyecciones nuestras, de entre 250 y 280 millones de pesos por año, simplemente por el diferencial de tasa de interés que vamos a tener abajo. Ahora, que la TIE sigue subiendo, pues sí sigue subiendo, pero en la medida que sube, también hay que pagar más. Si no hacemos nada, de todos modos vamos a tener que seguir pagando más interés, porque al subir la TIE, pues sube el pago que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros en cualquier crédito de consumo o hipotecario que tengamos contratado, a menos que esté contratado a tasa fija, ¿verdad? Siempre que esté contratado a tasa variable, pues cualquier incremento en la tasa de referencia hace que tengamos que dar una mensualidad mayor. Y lo que estamos buscando nosotros es precisamente bajar la tasa para que, aunque haya subido la tasa de referencia, el pago que nosotros tengamos que hacer sea menos que el que hubiéramos hecho si no hacemos nada. Lo del fideicomiso es un mecanismo que se puede utilizar, digo, no es la intención de nosotros utilizarlo, es simplemente tenerlo ahí como una posibilidad abierta. No hay truco ahí, porque al final de cuentas es un mecanismo que ya existe. Evidentemente el artículo dice se autoriza si llegáramos a usar pues hay que cerrar el fideicomiso que existe y hay que abrir uno nuevo, pero digo, no es hasta el día de hoy la opción que nosotros estamos buscando, el mecanismo que estamos buscando, sino que es un mecanismo distinto. ¿No tiene un aproximado sobre los gastos que se pueden generar sobre las estructuras de las No, por eso está la precisión ahí de lo que marca el artículo 22 del reglamento. El reglamento nos marca montos máximos que no pueden superarse, que son estos de aquí. Este 2.5 y este 1.5, perdón. Eso es lo que ya dice el artículo 27 del reglamento del Registro Público Único de Financiamientos, que lo lleva la unidad de coordinación con entidades federativas. Si yo negociara cualquier cosa mayor a eso, otra vez, la Secretaría de Hacienda me niega el registro y no hay crédito. Simplemente la sugerencia fue hacerlo explícito ahí para no dejarlo nada más a la referencia ahí con cierta variedad al artículo 27. Sí. No, nada más rápido, hacer insistente otra vez no se tiene exactamente cuál es la proyección de ahorro, porque todavía no se tiene precisamente quiénes van a ser los, en este caso, quienes va a prestar el recurso, pero sí una proyección, y el diputado Valenciano habla de 700,000 pesos. Entonces, con esa proyección, aunque no sea exacta, ¿qué se va a hacer con ese recurso y por qué no se pone en el cuerpo del decreto si es que tiene destino? Bueno, recuerden que en el presupuesto que nosotros presentamos, ahí señalamos la presencia de un déficit para el Estado. O sea, nosotros entramos a este año con un presupuesto deficitario. Los ingresos adicionales que se consiguen durante el año, sea por incremento de participaciones, sea por mejora de ingresos propios, sea por ahorro en tasas de interés, como en este caso, pues se destinan a cubrir lo que ya está establecido en el presupuesto. O sea, el decreto de presupuesto es precisamente el que establece el destino de los recursos. Es donde está precisamente la orientación que le damos y la asignación que le damos al recurso adicional. No se pudiera precisar aquí porque estaríamos hablando de situaciones todavía no consolidadas porque no hemos cerrado la negociación con los bancos. Pero es que, perdón, de alguna manera el Congreso ya determinó a dónde se irían, porque como es deficitario el presupuesto, ya lo tenemos de alguna manera etiquetado. Sí, pero no estás diciendo a dónde, o sea, el déficit es mucho mayor, ¿no? Entonces no puedes decir del gran déficit a dónde lo vas a priorizar en este tema, ¿no? El destino es ese precisamente, el destino es subsanar la condición deficitaria que tiene el presupuesto del Estado. Entonces no va a ser para obra pública como lo vamos a hacer. Sí, o sea, dentro del déficit que tenemos, pues está dentro del presupuesto que tenemos, está precisamente la realización de obra pública. Pero no es más grande el déficit en salud, en seguridad y en
Hay áreas que están, esas 3 áreas que usted acaba de mencionar son áreas que requieren siempre de todos los recursos que se les puedan destinar, y en la que estamos haciendo no solo buscando recursos adicionales, sino también buscando cómo reducir el gasto operativo de muchas de esas áreas en donde también hay excesos que se pueden ir reduciendo. Yo creo que también hay que perder de vista eso, el año fiscal, de lo que estamos hablando de cubrir el déficit de aquí a diciembre prácticamente, estamos hablando de 19 años, que son los que sería una tarea del Congreso de terminar, y ya no sería un ingreso extra, sino sería un ingreso ya ordinario que se tiene que ejecutar en el presupuesto. Yo por eso preguntaba la proyección que se tiene de este año, precisamente por lo que tú comentas. Depende, en primer lugar, de cuando el Congreso autorizara el refinanciamiento, y luego le digo, del día en que esté publicado nuestra estimación de lo que va a tomar el proceso, son más o menos 10 semanas para empezar a ver los ahorros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, secretario, por ustedes, compañeros. Solo me queda una duda. Dentro del cuerpo del dictamen hay una parte que dice los grandes inversionistas. ¿A qué se refiere con los grandes inversionistas? ¿En qué parte, diputada? No encontré el artículo, pero dice que podrá ser con bancos, con personas físicas, con bancos, instituciones mexicanas y grandes inversionistas. Realmente no recuerdo cuál es el párrafo, pero ¿a qué se refiere con los grandes inversionistas? De nuevo, es para hacerlo lo más general posible, es el último párrafo del artículo primero. En este sentido, la reestructura y o refinanciamiento comprenderá la celebración de cualesquiera de los actos jurídicos que generen deuda pública a cargo del Estado y que sean celebrados de manera iniciativa, más no limitativa, con instituciones financieras de nacionalidad mexicana, el gran público inversionista, cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, con los que haya contratado pasivo para la adquisición de bienes, adquisición de obras y prestación de servicios. Simplemente para hacerlo lo más general posible, la posibilidad de quienes pueden participar como acreedores del gobierno del Estado. Les digo, hasta ahorita nuestra preferencia es, vamos a hacer un crédito sindicado con instituciones financieras, no con el gran público inversionista o cualquier persona física o moral, pero en el momento de hacerlo, pues se trata de hacerlo de la forma más general para no estar metidos en una camisa de fuerza de que si me llegara una oferta extraordinaria de un inversionista, no pudiera yo tomarla si voy a mejorar las condiciones del Estado. Todo eso está revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No hay en el cuerpo del decreto, salvo las sugerencias que ya he formulado yo aquí, nada que vaya en contra de la reglamentación que la propia Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal tiene para registrar créditos en el registro público. No habla en ningún momento de algún tipo de desautorización. Eso no es justo. Diputada. Jesús, nada más pedirte que si ahorita pues ya hicieron algunas precisiones que presentó el secretario y así los diputados, que el dictamen pudiéramos tenerlo a la brevedad con todas estas modificaciones y sugerencias que se hicieron para que todavía tenemos algunos días para darle a revisar en cuestión de redacción o todavía pueden sacar algunas dudas que ya el secretario dijo estoy a la orden cuando quiera. Igual lo podemos hacer a través de ti o a través de cualquiera de la comisión presentarle la duda, pero sí es importante que nos cercioremos